Muy queridos hermanos y hermanas, agradezco al Señor este momento y el gusto enorme que me da de estar con ustedes y poder compartir experiencias de gracia y sobre todo la palabra de Dios. Les platico una gracia que recibí esta semana. Fíjense que conozco un buen amigo, no agraviando a los presentes, dueño de una funeraria aquí conocida de la ciudad, que apoya a la iglesia, funerales de sacerdotes, obispos, laicos, etc. Y me invitó hace tiempo a una comida, y en ocasión de el cumpleaños de su papá, pues me invitó apenas hace un par de días y fui. Fui allí en la funeraria, en el patio, a la luz del sol, etcétera. Ahí fuimos y había muchos amigos del papá y del hijo. Y ahí llegó un servidor de la oficina con mi saco y el cuello clerical, el pectoral. Perdón. Y me dice mi amigo, quítese el saco. Me quité el saco. Quítese el cuello para que esté más cómodo. Y había allí unas 25 personas, muy informal ciertamente la comida. Y yo digo, no, así estoy bien. Me dejé el cuello clerical. Me sentaron ahí a dos venerables y simpáticos señores y transcurrió la comida, ¿sí? Hubo una parrillada, y la gente también ahí de la oficina de la funeraria. Para no hacer el cuento largo, ya al final estuve un par de horas, al final, que ya me levanto para despedirme. Se acercó, fíjense, un muchacho, era un jugador de fútbol de un equipo local, para pedirme la bendición. Sí, por supuesto que se la di. No digo de qué equipo era para no herir susceptibilidades, pero no perdieron este fin de semana. Se acercó el parrillero y me pidió la bendición. El señor venerable que estaba al lado mío pidió mi teléfono porque quiere ayudar a la iglesia. ¿Sí? Me despedí y mucha gente se acercó a saludarme y a despedirme. Y yo pensé, lo que hace, la gente no me conocía, por supuesto. La gente se acerca porque ve signos de Dios. Por eso sí es importante que los sacerdotes, ¿sí?, usemos siempre el cuello clerical. No sabemos cuándo una persona se acercará a pedirte la bendición, a confesarse, a pedir la unción, a pedir una oración, porque la gente, es mi pensamiento, la gente está ávida de Dios. Y aunque estén en alguna fiesta o reunión, la gente ve un signo de Dios y se acerca pidiendo oración, gracia y bendición. Por supuesto que para mí fue una gracia muy bonita, muy especial. Leía un artículo de un padre en Argentina que va con sotana a esquiar a las montañas allá de Argentina, ¿verdad? Yo no le llego a tanto, yo no hago esquí, yo camino nada más, pero bueno, pero sí es importante el signo eclesial. Un día antes tuve también la fortuna de asistir a una comunidad que quiero platicarles porque me parece sumamente importante. Es un centro de evangelización,
una capilla, aquí en el centro, en el mero centro de Monterrey, aquí por Colón, entre Venustiano Carranza, Miguel Nieto, Edison, al norte, rumbo a la iglesia de María Goretti, etc. Es un lugar en medio de la nada y en medio de todo. ¿Sí? Ya es la segunda vez que voy. Cuando entré, en esta ocasión, uno inicia por la calle y dices, ¿dónde estoy? ¿Sí? Es una colonia muy pobre y bueno, muy pobre ciertamente, con los botes por un lado, por otro, calles, casas de concreto ciertamente sin pintar, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy y ya, finalmente llego. Y bueno, empezamos a recibir a la gente sumamente humilde, ¿sí? Niños, como unos 12, 13 niños, unos 20 adultos, etcétera, ¿no? Y es una colonia difícil, en medio de las cosas difíciles que vive la ciudad: violencia, drogadicción, prostitución. Para empezar la misa, ya revestido, que empiezan las cumbias al lado, pues todo es vecindad ahí. Hay queridos hermanos también ahí, y vamos a empezar la misa y las cumbias a todo lo que da, pegado a la puerta. Pues así empezamos la misa, sí, bien animados con las cumbias, ¿verdad? Y ya le dicen, van con la gente, por favor, bájenle, por favor, apáguenlo. Pues no lo apagaron. Lo más que hicieron fue cambiarle a música cristiana. Bueno, pues ya, un poquito mejor. Empezamos la misa, nos olvidamos de la música, concluimos y al finalizar repartimos útiles escolares de aquí de la Purísima, compartimos los taquitos, compartimos un pastel, ¿sí? Y en mi corazón yo decía, esto es la iglesia hermosa, la iglesia que está presente en medio de donde vive la gente. No importa sus circunstancias, no importa las condiciones, la iglesia tiene que estar ahí. Me platicaron que al principio, hace más de 10 años, un sacerdote intentó entrar y fue corrido con piedras. 2 laicos, ¿sí?, enviados por el padre Jorge Rodríguez, entraron y ya llevan más de 10 años ahí, ¿sí? Ahora uno de ellos va evidentemente con su esposa, es una pareja, él celebra y ella da el catecismo. No son ni diáconos ni sacerdotes, es la iglesia viva. Los laicos que se pueden meter en esas zonas difíciles y que con mucha osadía y mucho valor allí están. Al principio les prestaban la llave. Es un salón como de un sindicato y cada sábado pedían la llave. Pasaron 2 años y les dijeron, ustedes no vienen por mientras, ustedes vienen a quedarse, y les entregaron las llaves. Las llaves ahora están en manos de ellos, ¿sí? ¿Cómo no acudir? Se llama San Margarito Flores García, ¿sí? No lo conocemos, ¿verdad? Es un santo mexicano del sur de México, ¿sí? Allí está haciendo este santo desconocido mexicano, haciendo de las suyas, ¿sí? Y allí está este matrimonio dando catecismo, atendiendo las exequias y también a las niñas, a las muchachas, tratando de sacarlas de los peligros de la drogadicción,
de la prostitución, etc. Esa es la iglesia. Y esos son los laicos también, que necesitamos. Los sacerdotes vamos, hay que decirlo, ocasionalmente. Los laicos siempre están. La palabra de Dios. Difícil este evangelio, muy difícil. Dejar a tu padre, tu madre, tu familia, ¿sí?, tu mujer, tus hijos, para seguir al Señor. Difícil. ¿Qué nos querrá decir el Señor? ¿Que cortemos? ¿Sí? No. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Mi reflexión que comparto es la siguiente. El Señor no está pidiendo que cortemos, sino que para poder amar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, para poder amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, para poder sostener mi familia, mi proyecto de vida, primero, por delante, va el Señor. Dios por delante. Si Dios no va por delante en nuestra vida, no podremos sostener amor a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie. ¿Sí? El mensaje es contundente. Primero es el Señor. Primero, por delante de todo, va el Señor. Y si tú quieres sostener un plan, un proyecto de vida, una vocación, una familia, ¿sí?, primero va Dios y luego todo lo demás. ¿Sí? No que mi familia primero, no que mi esposo, no que mi hijo, no. Primero va Dios. Y en Él y por Él sostenemos la vida. Sostenemos nuestra vocación y todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dice el Evangelio, dejar padre, dejar bienes. Cuidado, dejar bienes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Regalarlo todo? ¿Tirarlo todo? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dejar los bienes? Quiere decir esto: los bienes por sí mismos, los bienes por grandes, muchos, ricos que sea, son vacíos en el fondo. ¿Sí? Lo que está debajo de los bienes, ¿sí?, es vacío. ¿Sí? Si yo no les doy un sentido a los bienes, es decir, sí, se vale tener bienes, pero con un sentido de crecimiento de la familia, obviamente educación de los hijos, de servicio a los demás, que los bienes tengan un sentido, no que los bienes sirvan ¿para qué? ¿Para dividir a la familia cuando los papás no estén? ¿Para que cada quien tome su parte y se dividan y vivan después todos enojados? El sentido de los bienes, otra vez, es Dios por delante. Primero Dios. Tengo bienes, primero Dios. Es darles a los bienes un sentido, un servicio, una función, un bien para los demás. Formación, crecimiento de mi familia, de mis hijos. Formación, crecimiento, servicio de mi colonia, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país. Porque si no, los bienes pierden sentido. ¿De qué me sirve? Volvemos al evangelio del dueño de los graneros. ¿De qué me sirve tener tantas cosas para mí
solo para mí, mis deseos, mi futuro, mi casa, mis granos, no. Los bienes sí, pero con un sentido, con un objetivo, que sean de servicio, que sean de crecimiento, ¿sí? Que sean de formación, que sean de elevación del espíritu, de la humanidad, de lo humano que tenemos, elevarlo. En ese sentido, dejarlo todo, dejárselo a Dios y que Dios nos indique. El dicho famoso dice: podré tenerlo todo, si me falta Dios no tengo nada. Podrá faltarme todo, si tengo a Dios tengo lo más importante. Y la última parte del Evangelio, tomar la cruz y seguirme, ¿sí? Queridos hermanos, nadie que se diga discípulo y seguidor del Señor puede hacer la cruz a un lado. La cruz es pesada, pero se hace más suave cuando yo meto en la cruz mi corazón, mis sueños, mi familia, mi ser, mi energía, mi entrega, todo. La cruz se hace más suave, se hace más llevadera. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de cargar la cruz, ella nos carga. Si alguien se dice, pretende ser discípulo, seguidor del Señor, nosotros lo deseamos, no podemos hacer la cruz a un lado. Tenemos que abrazar, ¿sí? Abrazar, amar fuertemente la cruz del Señor. Que así sea.